en todos los sitios donde he trabajado luego, agencias de publicidad que han sido muy, muy importantes también en mi formación, era muy famoso por el tema de que trabajaba bajo presión y trabajaba bajo presión muy bien, porque era capaz de generar una idea y al mismo tiempo ejecutar. Era el fotógrafo oficial. Pero yo no solamente hacía fotografía, es lo que te digo, yo me metí en el tema de la moda, e incluso hasta en la producción del programa junto a Joaquín. A veces me acuerdo una oportunidad en la que me dijo, mira Iván, quiero hacer la gala de la belleza, pero quiero un desfile que sea distinto, que se te ocurre, no sé qué cosa. Entonces, claro, yo creé una idea y me dijo, ok, ahora tienes que producirla. Eso se corrió la voz y mi estudio vivía lleno de toda la gente que estaba haciendo televisión en ese momento. Incluso se corrió la voz hasta mucho más allá de nuestras fronteras. Entonces, de repente empecé a recibir gente que estaba afuera, María Conchita Alonso, Olga Tañón, Alejandro Fernández, Cristian Castro, José José, ¿sabes? Visitando mi estudio para hacerse fotos, Celia Cruz. Wow. Y, oye, fue una época maravillosa. Hay días de días, o sea, somos humanos y de repente puede pasar algo que te hace perder un poco el foco del asunto, pero particularmente yo creo que el creer tanto en mí, en lo que hago, en ese poder que tengo para crear cosas, me mantiene como enfocado. Este programa es presentado por Inerx, Increases Hair Growth. Open Insurances. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles de nuevo. Sigo en Madrid, sigo en el Westin Palace, sus maravillosas instalaciones y su gentil personal. Madrid, ¿cómo te quiero? Madrid, ¿cómo no te voy a querer? Él es un gran amigo, es maravilloso, es un creativo único, arquitecto, fotógrafo. Es un artista, sin duda alguna. Desde hace un tiempo viene haciendo vida en Europa y me encanta volver a conversar con él porque siempre tiene algo maravilloso que contar. Tiene una visión además espectacular del mundo entero. Siento que esa forma de ver las formas, los colores, los espacios lo hace un tipo que puede ver más allá en todas las áreas de la vida. Él es mi amigo, Iván Dumont. Hola, Marian, qué bonito verte de nuevo. Igualmente, ¿vale? igualmente. Ay, y aquí, bueno, frente a frente otra vez, ¿no? Frente a frente otra vez, ¿cómo has estado? Cuéntame cómo ha estado las cosas últimamente. Estuvimos hablando hace un tiempo, pero quería nuevamente conversar contigo. Pero digamos que más que hablar de ahorita, vamos a hablar de ese Iván de siempre, ese Iván creativo, cuando era pequeño, en qué pensaba, qué soñaba. Oye, Marian, es que mira, de verdad que desde que yo tengo uso de razón, el tema creativo ha estado en mi vida. De hecho, recuerdo clarísimo que a mí me hacían regalos, los regalos típicos de Navidad, de cumpleaños y tal, y yo lo que hacía era sacar el objeto que había dentro de la caja y con la caja yo armaba un edificio. Y con los edificios entonces armaba calles, y entonces iba como haciendo un urbanismo. Entonces el tema creativo para mí ha sido siempre como muy fácil, o sea, y considero que prácticamente ha marcado mi vida desde el inicio, pues. Entonces son parte de esos recuerdos que siempre están allí, de que una cosa que yo de repente tomaba y la convertía en otra cosa. Iba a las fiestas y yo, ¿sabes? Tumbaba las piñatas, pero yo las piñatas deshechas me las llevaba a mi casa y ya era como tradición que todo el mundo decía, mira la piñata, Ivancito se la lleva. Era porque yo la volví a armar y la armaba distinta. Y entonces era un juego. Realmente el tema creativo para mí siempre ha sido muy lúdico, ¿no? Ha sido un juego. Muy lúdico. Sin duda hiciste una carrera en Venezuela, digamos, la pública, ¿no? El Iván Dumont ese que rompe con los esquemas de algo que existía, sobre todo a nivel de moda, a nivel de publicidad, e incluso en Miss Venezuela. Pero eres un arquitecto de formación, ¿correcto? Cuéntanos, ¿cuándo llega entonces el momento de, bueno, si eras el recolector de las cajas y las cosas que pasaban en algunas fiestas o en la casa, ¿no? Le dabas un doble uso en una visión muy particular. Ahora háblame del momento donde dices, bueno, esto lo tengo que encauzar hacia la arquitectura. Oye, sabes que precisamente como te digo, o sea, mis juegos eran armar edificios, casas,
me encantaba un Lego, o sea, el tema de la construcción me gustaba muchísimo y escuchar todo el tiempo a mi familia decir, cuando crezca va a ser arquitecto, va a estudiar arquitectura, le encanta la arquitectura. Entonces, claro, yo crecí como con eso en la cabeza, el tema de la arquitectura. Yo salgo muy joven de la universidad, del colegio, voy a estudiar en la universidad, en la Simón Bolívar, me graduó muy joven de arquitecto. La ejercí muy poco, pero es una formación, digamos, es realmente lo que me ha dado a mí la base de esa formación estética con la que he podido hacer todo lo demás. Al mismo tiempo que estudiaba arquitectura, comencé a estudiar diseño gráfico también, entonces ya era un poco el entender que no era la arquitectura como tal, sino era una cosa que pudiera ser más creativa. Me estresaba un poco de la arquitectura, el proceso que era mucho más lento para ver un resultado final. Cuando entré en el tema del diseño gráfico, me daba cuenta que una idea que yo conceptualizaba hoy ya la podía desarrollar y ejecutar de una manera que ya mañana o en un rato tenía un resultado. Y eso me gustaba mucho, ver resultados rápidos. A pesar de que tengo mucha paciencia, a mí los procesos muy largos me generan un poco de ansiedad. ¿Sí tienes un poco de déficit de atención, Iván Dumont? No. O sea, eso que tú dices, los procesos muy largos, ¿no? No, es que ¿sabes qué pasa también? Es que me gustan como ver resultados muy... La parte adrenalínica de lo que se te ocurrió Sí, verlo como materializado, sí, ¿no? de hecho, a mí, en todos los sitios donde he trabajado, luego agencias de publicidad que han sido muy importantes también en mi formación, era muy famoso por el tema de que trabajaba bajo presión y trabajaba bajo presión muy bien, porque era capaz de generar una idea y al mismo tiempo ejecutarla. Entonces, creo que me acostumbré, es un proceso al que yo hice como, me acostumbré tanto a que yo decía, mira, sabes que prefiero este tema del poder generar algo rápido. Cuando entro en el asunto de la fotografía, fue como el match perfecto. Yo dije, Dios mío, o sea, yo estoy en el estudio, creo la imagen. Obviamente, para llegar al tema de la creación de la imagen, pasa por la conceptualización, por el tema de la preproducción, de entender cómo es el tipo de imagen que quieres crear, cómo es la fotografía que sueñas, y poder pasarse por todo ese proceso y luego llegar al momento de tomar la foto y ya tener un resultado en la cámara, para mí era, wow, era magia. Ahí fue donde tú Sí. dijiste, esto es lo mío. Sí, nada, yo no pensé jamás que la fotografía me iba a dar todo lo que me ha dado, y la verdad es que a veces digo, oye, hubiese ejercido la arquitectura, que me gusta muchísimo, sobre todo la parte del interiorismo, pero cuando veo mis fotografías me doy cuenta que la arquitectura sigue estando allí, o sea, que hay un tema en la composición, Claro. hay un tema en el color, hay un tema en el balance, está, ¿me entiendes? Bueno, y cuando diseño los sets para mis fotos y todo, ahí fluye el arquitecto. Increíble, increíble. Iván, el Miss Venezuela, lo comentaba en la introducción, sin duda tuvo un cambio, un vuelco muy distinto a partir de tus manos, de que tú hicieras las propuestas que hiciste. ¿Cómo nació eso, esa idea? ¿Cómo entra Iván Dumont a ser parte del Miss Venezuela? Oye, yo estaba ya en el tema, en el mundo de la moda, trabajando como fotógrafo en el mundo de la moda. De hecho, trabajaba con Ángel Sánchez, que era, bueno, parte también de esa formación estética de mis inicios. Yo siempre digo que Margarita sí me descubrió, porque fue quien me dio la oportunidad la primera vez de hacer una fotografía de moda para una campaña, pero fue Ángel Sánchez quien me formó en el tema estético. Y trabajando en ese mundo de la moda, obviamente, bueno, tuve el roce con el contacto con Osmel y todo el cuento. Entonces Osmel veía mi fotografía y siempre me decía, niño, ¿cuándo vamos a trabajar juntos? ¿Cuándo vamos a trabajar juntos? A mí me da mucha risa, Sí, porque sí. todo el mundo que habla de Osmel dice, y me Niño. dijo, niño. Sí, sí. Niño, ¿cuándo O vamos a niña. trabajar juntos? Sí, sí. Niño, ¿cuándo vamos a trabajar juntos? Sí, tal Y cual. resulta que, obviamente sí estaba como en mis planes, pero recuerdo que en el año 96 me llamó para hacer las fotografías oficiales del concurso y yo hice la mitad del concurso, yo no hice ni siquiera todas las fotos porque yo sentía que no estaba preparado para aquello, no por el tema ni técnico ni estético, sino por todo lo que involucraba el mundo de Venezuela, ¿sabes? El chisme, la cosa, las intrigas, los maquilladores confabulando, porque cada vez que había alguien nuevo, era todos contra esa persona nueva, para que no se quedara. Y pues nada, yo era muy niño, yo la verdad tenía como 16, 17 años cuando empecé en ese tema del Miss Venezuela. Y le dijo, Mel, mira, ya hasta aquí, yo me voy a preparar y en algún momento nos volvemos a ver. Llego en el 2004, 2003, 2004, ya como que preparado y le digo, bueno, vamos a hacerlo. Pero sí les dije, oye, Mel, a mí me encantaría crear alguna propuesta que no sean las fotos típicas de Misses, porque él me decía, lo que necesito es una foto de close-up, un close-up y un medio cuerpo. Y le digo, sí, pero yo quiero que eso esté dentro de un contexto, dentro de una idea, porque llegar aquí para hacer lo que ya han hecho los demás no me hace gracia. Entonces yo quiero hacer
propuestas, yo quiero hacer conceptos, yo quiero que el tema de hacer las fotografías cada año sea oye, llame tanto la atención como cuando la gente se pregunta cómo será el show este año. Algo más vanguardista, claro, ¿no? ¿no? Y desvelar año tras año cuál es el concepto de las fotos oficiales, crear esa tradición de que la gente, oye, vea. Entonces, claro, yo dije, bueno, obviamente las mises son el producto, es lo que hay que vender, pero me interesa mucho crearle ese contexto. Entonces comencé a hacer producciones fotográficas para el Miss Venezuela bajo esa estética que yo más o menos estaba ya como manejando, entendiendo un poco también la estética del Miss Venezuela, que entender la estética del Miss Venezuela es entender a Osmel. Y entonces yo decía, mira, yo sé lo que a Osmel le gusta, a Osmel le encanta el brillo, le encantan las plumas, le encantan las lentejuelas, le encanta esto. Claro, entonces, ¿cómo trasladar todo eso a mi propuesta fotográfica? Sin ser ordinario, además. No, ¿no? exacto. Y Claro. era eso, era darle un nivel al trabajo fotográfico de Miss Venezuela. Y pues mira, creo que lo logramos, creo que quedó para la historia todo el tema que nosotros hicimos con las fotos y sobre todo lograr eso que yo quería, que año tras año la gente se preguntara y esperara que nosotros diéramos a conocer las fotos oficiales de las candidatas, porque también era la primera oportunidad que tenía el público de ver a las candidatas oficiales, ¿no? Exactamente. Ahora, bueno, han cambiado las cosas y hay, ¿sabes?, redes sociales, vídeos y tal, pero antes la gente no conocía a las candidatas de Miss Venezuela hasta que se enviaban las fotos oficiales a los medios. Y eso comenzaba a rodar de medio en medio. Entonces, bueno, sí, era eso. Miss Venezuela fue parte como yo he dicho, como una de las universidades más importantes por las que he pasado, porque a pesar de que era un trabajo muy fuerte, un trabajo que yo disfrutaba muchísimo, Marian, porque Osmel a mí me dio la oportunidad de explotar áreas creativas en las que yo tenía inquietud y no había hecho, por ejemplo, el tema de la moda. Entonces, a veces yo decía, mira, ¿sabes qué? Para mis fotos yo quiero diseñar el vestuario, para las fotos yo quiero diseñar los trajes de baño, y los diseñaba, ejecutaba con amigos que confeccionaban, con diseñadoras con las que me reunía y le mira, vamos a hacer esto. Y si de repente tenía un concepto que quería desarrollar, me reunía con diseñadores, le digo, mira, necesito esto, esto y esto y esto, pero era manejar un tema creativo en su totalidad. Y bueno, y esas cosas que a mí me llenan de mucha satisfacción. Cada vez que me conseguía Joaquín Riviera, por ejemplo, en un pasillo del canal y me decía, mira, muchachito, ¿y qué vas a hacer este año? Porque es que era... Era la sorpresa Sí. de la marca Iván Dumont, Sí, además, sí, ¿no? sí, era eso. Y era, como te digo, el Miss Venezuela fue un camino creativo de principio a fin. O sea, yo era el fotógrafo. ¿Cuántos años oficial. fue 15 eso? años 15 como fotógrafo oficial. Era el fotógrafo oficial. Pero yo no solamente hacía fotografía, lo que te digo, yo me metí en el tema de la moda, e incluso hasta en la producción del programa junto a Joaquín. A veces me acuerdo una oportunidad en la que me dijo, mira, Iván, quiero hacer la Gala de la Belleza, pero quiero un desfile que sea distinto, que se te ocurre, no sé qué cosa. Entonces, claro, yo creé una idea y me dijo, ok, ahora tienes que producirla. Wow. Joaquín Riviera que te dijera eso, ahora tienes que producirla. Ejecutarla. Sí, y tienes tanto, un papelito donde ponía el presupuesto y tienes tanto para hacerlo. Y yo decía, ¿qué hago yo con esto? ¿Sabes? Porque yo decía, bueno, dale. Y pues podía como llegar al final porque las ganas de hacerlo y de hacerlo bien era lo que me movían. Claro, ya era una propuesta de producción importante, Claro. viable y que se iba a llevar a cabo. Estamos hablando de Miss Venezuela, Sí, o sea, claro. El hijo de Joaquín. Porque El eso show era- más importante a nivel de Sí. espectáculos Y que tuvo Venezuela. Sí. Y saber que de repente ese desfile en traje de baño, en traje de gala que está viendo el público, fue un concepto que yo creé, era como que, wow, o sea, ¿quién Qué lo iba a bonito. pensar? Yo que era, sí, siempre fui fanático del concurso, siempre fui fanático del certamen, pero saberme ahora adentro y generando ideas, oye, era maravilloso. Eso, yo creo que Iván Dumont es un legado para el Miss Venezuela, sin duda alguna. Creo que además hace mucha falta, pero también entiendo que uno busca otros horizontes y que definitivamente pues, hay que seguir avanzando y dejando pues, eso como un gran recuerdo que, como dices tú, marcó tu vida. También es verdad que en Venezuela la propuesta de Iván Dumont no solamente estuvo en el Miss Venezuela, sino que muchos artistas comenzaron a atreverse mucho más a nivel de imagen gracias a justamente la propuesta de Iván Dumont. Oye, es que eso también fue muy interesante porque yo veía las revistas internacionales y yo veía cómo los artistas internacionales salían fotografiados en las revistas y siempre con un nivel como súper cuidado. Y yo decía, oye, esto tiene que haber producción detrás, tiene que haber un concepto, tiene que haber alguien que esté creativamente detrás de todo esto.
Y dije, bueno, voy a intentarlo en Venezuela. Empecé a llamar a artistas amigos bueno, yo trabajé muchos años también para la revista Estampas, entonces Estampas me da la oportunidad de tener contacto directo con los artistas. Entonces les decía, por ejemplo, a Alba Roversi, Albita, mira, me están pidiendo una portada contigo y tal. Bueno, pero ¿con quién me llevo? Y no te traigas nada, yo te llevo todo. Y fue la primera vez que de verdad comencé a hacer estilismo para las fotografías, o sea, como que conceptualizar la imagen del artista desde mi óptica, pues, le digo, mira, yo te veo así, así, así. Y fue un choque para muchos porque, claro, cuando ya se veían estilizados, cuando ya se veían, digamos, bajo un concepto de imagen que creó otra persona y que no los crearon ellos, muchos me decían, pero es que esta no soy yo. Y entonces le decía, pero esto es una versión de ti, o sea, en otro nivel. Tenías que hacerle psicología también. Sí, bueno, porque el fotógrafo hace mucho de psicólogo Claro. también. Mira, es que si no, no funciona. Y era un poco eso. Entonces yo recuerdo un amigo fotógrafo que tengo en Venezuela que me decía, es que tú con la farándula no vas a poder, tú no puedes con las pestañas postizas, tú no vas a poder con la laca, tú no vas a poder con... Porque ya la farándula venezolana se sabe que es así. Sí. Y le digo, bueno, mira, el reto está en eso, en cambiar un poco la historia, en ver cómo puedo aportar y siempre con la intención, que te lo he dicho, de hacer algo distinto. Porque si yo voy a llegar a un sitio a repetir lo que han hecho los demás, mira, me aburro en 3 segundos. Entonces, claro, empecé a hacer ese tipo de estilismo para fotografía. Claro. Y también te digo, o sea, puedo decirlo con propiedad, o sea, fui pionero en Venezuela en eso. Ya después empezó como a correrse la voz y entonces, claro, los artistas me buscaban ya como que, mira, pero tú me pones todo, ¿verdad? Le digo, sí, tú nada más tienes que Pero venir. de verdad, Sí, ¿me sí, pones todo? Sí, sí, entonces, claro, yo te busco el vestuario, yo te pongo los zapatos, yo te busco todo. Tú nada más tienes que venir el día que te paute y ya, yo te tengo todo en el estudio. Entonces, eso se corrió la voz y mi estudio vivía lleno de toda la gente que estaba haciendo televisión en ese momento. Incluso se corrió la voz hasta mucho más allá de nuestras fronteras. Entonces, de repente empecé a recibir gente que estaba afuera, María Conchita Alonso, Olga Tañón, Alejandro Fernández, Cristian Castro, José José, ¿sabes? Visitando mi estudio para hacerse fotos, Celia Cruz. Wow. Y, oye, fue una época maravillosa. De verdad, Wow, fue una época qué maravilla, muy, porque muy bonita. es verdad que en Venezuela no existía ese concepto. No. Eran muchas personas en un estudio fotográfico o una sesión fotográfica, muchas personas poniendo cada quien el vestuario o la iluminación o lo que fuere, o si no diciéndote, te puedes traer algunas propuestas de tu casa. Yo digo que ese es como el error más, porque uno está como limitado a lo que uno siente que le queda bien, ¿no? Sí. O tráete lo que tú tengas. Exactamente, Y aquí aquí vemos, ¿no? Digamos que eso, ¿sientes que quizás uno deja de explorar áreas artísticas y creativas de uno mismo como producto justo porque no te atreves? En la vida, ¿qué tanto hay que atreverse? A todo. Oye, o sea, en la vida, o sea, hay que tener el miedo, pero guardado en el bolsillo, porque si no, no puedes, no vas a crecer. Y el atrevimiento tiene que estar en todas las áreas de tu vida. Yo creo que es terrible tener que vivir precisamente con el temor a hacer algo, ¿sabes? Y como la frase está muy célebre ya de prefiero pedir perdón y no pedir permiso. Exacto. O sea, yo me atrevo, lo hago, lo pensé y lo hice. Pero quedarme con las ganas de hacer algo por miedo, o sea, no soy yo. No soy yo. Entonces, y era parte de las cosas que yo siempre le decía a la gente, hay que atreverse a ir un poquillo más allá, o sea, hay que atreverse a ir un poquitito más allá, porque, oye, avanzar, ir en la búsqueda de algo nuevo, y siempre esa intención de que lo que yo hiciera lo hacía con mucho sentido de trascendencia, y creo que esa es otra cosa que me ha marcado toda la vida, saber que esas fotografías que yo estaba haciendo en ese momento, las que estoy haciendo, en un tiempo van a ser las fotografías con las que van a recordar a ese personaje. Wow. Y yo siempre decía, oye, yo quiero que mi foto sea la fotografía que cuando hablen de Sofía Inver, sea la foto que publique todo el mundo. Cuando hablen de Susana Duin, sea la foto que la haya inmortalizado. Y, oye, creo que lo logré. Creo que lo lograste, Sí. lo estás logrando y lo seguirás logrando. ¿Por qué Europa? Oye, porque obviamente había una raíz también familiar que me conectaba con este país. Pues, mi abuela es también española, mi padre francés, mi abuelo francés. Había una raíz europea siempre ahí, como que yo sabía que en algún momento iba a terminar justo en Madrid. O sea, yo venía venía de vacaciones, venía de trabajo, por temporadas y tal, pero lo tenía como muy claro en el sentido de cuando me toque irme de Venezuela, si algún día me tocase irme, va a ser Madrid. Y llegó el momento y bueno, nada, es esto. Obviamente el tema cultural
es tan contrapuesto a lo que se vive en Miami, por ejemplo, Ajá. que yo no puedo con Miami. ¿Por qué no De puedes verdad. comer? Tu sinceridad además Oye. te hace único también. Eso hay que decirlo, quienes te Sí. conocemos sabemos que tú tienes No, una o sea, sinceridad muy, muy tuya. ¿sabes qué pasa con Miami, con todo con todo ese contexto que es muy real, es muy de mentira? Y entonces yo en ese mundo de fantasías no puedo vivir. Yo conozco gente que a través de las redes sociales publica una realidad que no existe, o sea, o es su verdad, es su realidad, pero a la hora de la verdad es mentira. Entonces, claro, Miami me pareció tan fatuo, tan, ¿sabes? Sí viviste en Miami, ¿no? Estuve un tiempo. Estuve un tiempo, lo probé, pero era así Sí. como que, mira, no, no es lo mío. Y nada, Europa obviamente el tema de la cultura, el tema sí, básicamente el tema cultural y sobre todo el tema de la moda hecha en Europa, nacida en París, ¿sabes? Como capital de la moda, desde lo artesano, desde la concepción, a mí eso me llamaba muchísimo la atención. Yo sabía que iba a terminar en Europa. O sea, te alimenta porque evidentemente es una industria que se mueve muy importante en mí, Europa, mira, nace de Europa, como sí, dices tú, pero es que a ¿no? mí Europa Europa me alimenta todo. O sea, yo salgo a ver edificios y llego con ideas nuevas, llego renovado a mi casa, yo salgo a ver tiendas y obviamente llego con ideas, ¿sabes? También como que, oye, si de repente había tenido algún bloqueo creativo con salir a mirar, a respirar el aire, nada, ver edificios, ver vitrinas y tal, ya eso es suficiente para que ese desbloqueo fluya. Entonces, que me pasa muy poco, la verdad, porque es que yo no duermo, soy muy inquieto creativamente y estoy en 20 cosas al mismo tiempo, estoy pensando en que, yo estoy haciendo unas fotos contigo ahora mismo, pero ya estoy pensando en lo próximo y estoy haciendo algo que de repente, me gusta mucho lo que estoy haciendo contigo aquí, pero yo digo, oye, la próxima vez voy a hacer tal cosa. Porque me doy cuenta en el momento que das para más, que se puede ir un poquito Increíble, más qué allá. increíble, qué bonita conexión tienes. Sin duda es un don, Iván, que tienes, porque te adelantas eso a las cosas, ¿no? Mira, yo creo que, bueno, me lo decía mi mamá, que había una característica de mí que era lo visionario, que siempre, mi mamá siempre me decía, o sea, yo desde chiquitito siempre sabes dónde quieres estar y siempre has sabido qué es lo que quieres, hacia dónde quieres ir. Y yo he marchado por allí, o sea, yo he sido fiel realmente a lo que siento, yo he sido fiel a lo que he creído, a lo que he creído toda la vida. Y mira, que es un don, yo creo que la creatividad sí es un don. La creatividad es un don, pero también es un don que sin disciplina y sin perseverancia Sí. no da frutos. Y como te digo, la creatividad puede estar presente en todos los aspectos de tu vida, no solamente en el tema artístico, que en mi caso es donde la desarrollo, pero el mundo con creatividad es distinto, ¿sabes? Se vive distinto, ¿verdad? Sí, claro, y lo ves distinto, incluso hasta en planos personales o muy introspectivos, como de repente de la vida misma, que tú dices, oye, ¿cómo salgo yo de este asunto? Entonces, ya cuando uno se pregunta, ¿cómo le doy la vuelta a esto? Ya, obviamente, la respuesta tiene que ser una respuesta que venga de la creatividad, ¿me entiendes? De, oye, ¿sabes qué? Lo voy a hacer así, así. A lo mejor me equivoco, a lo mejor la pego, pero lo intento, lo voy a hacer. ¿Cómo haces para no, o sea, tienes alguna especie de premisa para no contaminarte de algo que sabes que te saca de onda? Por ejemplo, nosotros tenemos siempre el lado oscuro y el lado iluminado, pues. Algo que tú digas, no voy a consumir esto justo para que no tenga esos bloqueos, o no te sucede, o muy fácilmente no te desenfocas. Oye, bueno, hay días de días, o sea, somos humanos y de repente puede pasar algo que te hace perder un poco el foco del asunto, pero particularmente yo creo que el creer tanto en mí, en lo que hago, en ese poder que tengo para crear cosas, me mantiene como enfocado, me mantiene como en el sitio. Entonces, a veces pasan cosas ¿sabes? El contexto a veces te trata como de contaminarte y tal, pero no sé, yo creo que es como un sistema de autodefensa, refugiarme en lo creativo y en lo artístico, entonces no me sacan fácilmente de allí, o sea, es muy difícil sacarme de esa línea o de ese foco cuando realmente tú crees en lo que haces, en lo que estás. Le huyo un poco es a escenarios donde
donde lo auténtico no esté presente, a escenarios donde reine precisamente la mentira, las fantasías creadas, esos mundos superficiales. Yo a eso sí le huyo, o sea, eso, creo que eso es de las pocas cosas que me pueden como a mí hacer dudar en algún momento, porque me hacen pensar, ¿qué hago yo aquí? O sea, esto no es lo mío. Quizás por eso caí en el tema de lo frívolo que puede ser Miami, pero la frivolidad está hoy en día es un valor de uso para mucha gente. Claro, entonces por supuesto. yo a eso le huyo, a la apariencia, al tener que aparentar algo para estar, para ser aceptado, para poder entrar en un sitio. Era muy, muy complicado. Mira, yo recuerdo cuando yo comencé en este mundo de la moda y tal, oye, yo vengo de abajo, o sea, yo me crié en una parroquia muy popular de Caracas, en La Pastora, y salir de La Pastora a reunirme con personalidades como Margarita Sin, como Ángel Sánchez, como toda esa gente, oye, si yo no hubiese tenido la personalidad con la que crecí, con la que me formé, quizás no hubiese llegado a nada, porque era un mundo, para mí era, ¿sabes?, idealizado, pero del que no me pertenecía. ¿Sabes? Yo sabía que yo no pertenecía a ese mundo. Por eso es que pude de repente entrar al Miss Venezuela y poder hacer una carrera tan larga, porque yo estaba y al mismo tiempo no estaba. O sea, yo de cada cosa donde estaba era como que yo iba al Miss Venezuela, hacía mi trabajo, explotaba creativamente lo que tenía que hacer, lo vivía intensamente, o sea, lo disfrutaba al máximo, pero yo me daba cuenta al final que eso, ¿sabes? Que la frivolidad y ese mundo que rodea el concurso de belleza o los desfiles y tal, no era la vida real, no es mi vida. Entonces ahí era como que cuando yo me recogía y me Entonces, iba como para los mi casa. actores, hacías el método de entrar en personaje y salirte fácilmente. Sí, y un poco obligado porque llegaba un momento en que yo decía, oye, mi trabajo está en todos los medios, está en las revistas, está en todos lados y tal. Obviamente la gente quiere saber quién soy yo, entonces el tema de tener que dar entrevistas y todo aquello, cuando yo que era un niño tímido, la verdad, dentro de toda la locura que tenía, era un niño tímido, pero tuve que aprender a enfrentarme al mundo y a decir, mira, ¿sabes qué? Estoy aquí y vine por mi espacio, o sea, vine por lo que siento que me pertenece y por lo que quiero construir y de ahí no me bajó nadie, o sea, de ahí he estado. Sí, y además que tú comunicas muy bien, o sea, uno puede sentir que Iván Dumont ha sido fiel nuevamente a lo que cree que ha nutrido esa persona. Yo siempre creo que cuando uno habla desde la verdad, primero el discurso es infinito, porque está siempre hablando desde la verdad, de argumentos que son Claro, válidos para ti, ¿no? Y también está que para ser un personaje memorable, uno tiene que nutrirse en la parte personal también. O sea, conocemos al Iván Dumont profesional, pero este muchacho, como dices tú, tímido, que tuvo que soltarse y empezar a hablar para comunicar, para que esto no se quede en la superficialidad, sino que vaya a la profundidad. Entiendo que obviamente si tú sacas lo mejor de las personas, no puedes ser tú lo contrario. O sea, es decir, no puedes tener un doble discurso en la vida, tienes que ser coherente, ¿no? No, creo que la coherencia es una de las premisas fundamentales para poder llevar una vida real, o sea, real y en paz. Porque si eres coherente contigo mismo, con lo que sientes, siempre va a haber paz en ti. Y yo me acuerdo, la vez que le hice las fotos a Celia Cruz, oye, había todo un alboroto alrededor de la señora, pero claro, un ícono como Celia Cruz, súper famosa, 20 entrevistas por minuto y tal, y entonces era una cosa así como que todo el mundo me decía qué tenía que hacer, qué decir y qué no decir, y yo decía, mira, yo simplemente voy a ser yo, y ya. Y cuando la tuve enfrente empecé a dirigirla, a hablar con ella, tratando de sacar lo que yo quería de ella y tal. Y llegó un momento en que esa señora me trataba como un hijo, ¿sabes? Y me hablaba bonito, y me hablaba, ¿sabes? Como que yo sentía que me tenía aprecio. Ya después, en otra oportunidad, regresó a Venezuela y me volvieron a pautar fotos con ella, porque ella las pidió. Y entonces ella decía, quítenme todo lo que sea, quítenme entrevistas, cosas y tal, pero a mí las fotos con Iván no me las quitan. Qué bonito. Y era porque ella me decía, es que contigo puedo hablar, contigo hablo, que también es un poco lo que decíamos, que el fotógrafo termina siendo un poco psicólogo, termina metiéndose en el mundo interno de cada personaje para poder entenderlo. Y esa área del retrato que a mí me gusta mucho y que me he especializado en sacar precisamente ese brillo en los ojos de la gente, tiene que ver con eso, con conocer el personaje. Yo jamás me voy a acercar a un personaje que tengo que fotografiar desde el desconocimiento. O sea, no me lo permito. No sé si es que también como tengo esa formación de periodista, de saber
con quién estoy trabajando, investigar qué es de su vida. Yo a eso también le sumo cosas como que investigar de qué manera lo han fotografiado antes, saber cómo lo han fotografiado antes, cómo lo han visto otras personas, para yo poder saber, oye, puedo ofrecer esto, para tratar de hacer algo distinto. Entonces ese estudio previo me lleva a enfrentarme a un personaje, a tenerlo enfrente y poder, sabes, como que fluir perfectamente, por muy difícil que me digan, mira, es una diva o es un divo, es difícil y tal, pero siempre fluye, porque, no sé, es como que esa retroalimentación que se da de saber que yo quiero sacar lo mejor de ti, o sea, porque, yo soy tu amigo. Claro, yo quiero No sacar soy lo tu mejor de enemigo. ti, porque Claro. ¿qué pasa? Que si logramos una buena imagen tuya, vas a brillar, y si tú brillas, yo brillo. ¿Entiendes? No es al revés, no es que yo, el fotógrafo de las estrellas, de las celebridades, y me mantengo en un sitial o en un pedestal, yo no soy así. O sea, yo esos títulos, esas cosas que a veces la gente, los medios te ponen un poco de remoquete, me los vacilo. Tú no tienes la culpa de tener ese nombrezote, Iván, que ya naciste con el nombrezote, Iván Dumont. Sí. No tuviste que buscarte nombre artístico. No, pero era eso. Entonces, claro, es lo que te digo, es acercarse al personaje claro. desde la verdad. Mira, y en mi estudio pasaban cosas increíbles. Mira, en mi estudio yo me enteré de primera fuente de divorcios de personajes de la farándula, de candidaturas presidenciales anticipadas, de cosas, ¿sabes? De enemistades que yo no sabía que existían. Y se daban primero en el estudio porque era la confianza que, ¿sabes qué? Estoy pensando que me voy a divorciar. O sea, que me lo dijo una vez una actriz y yo, ¿pero cómo te vas a divorciar? Y fue la mejor foto. Sí, entonces, no. Y Entonces, no, en el momento le digo, bueno, pues sabes qué? Que si tú lo que quieres es mostrar una versión de ti que sea genuina, aprovecha el momento. Que ahora te vea la gente o que esa persona a la que tú te quieres separar porque no te valoró, ahora vea lo que perdió. Wow. Eso era automático, como encenderle la chispa de los ojos. Y le digo, dame lo que tú quieres, lo que tú eres, lo que vales y lo que tú quieres que la gente vea de ti. El poder de la palabra, el poder de la conexión. El poder de la palabra. Increíble. Y bueno, y obviamente la psicología. Qué bonito, Iván, porque es lo que dice, no se queda en un trabajo meramente fotográfico, como dices tú, que va a beneficiar al artista o a la persona en este caso, y a ti te va a llenar de logros y de méritos, sino es crear relaciones humanas, amigos, relaciones profundas, como dices tú, haber hecho que una persona quizás salga estando más clara de una decisión después de una sesión fotográfica con Iván Dumont, porque pasan cosas como esta, ¿no? Sí. No, pero es que era, de verdad, y a veces yo me quedaba como mudo porque yo decía, bueno, a lo mejor se le pasa. A lo mejor eso es mentira que se divorcia, a lo mejor está molesta y tal, pero resulta que 3, 4 días después veía en prensa el anuncio de fulanita se divorcia y yo decía, ok, lo supe yo primero. Qué bonito. Y la ética me imagino también de mantener como si fuera un consultorio psiquiátrico. Es fundamental. Lo que se dice ahí se queda. Es fundamental porque es lo que te digo, o sea, fluyen cosas en plena sesión que por la confianza que se va generando que, oye, tú no puedes repetir. Lo que ahí se habla y se queda. Y eso para mí ha sido fundamental. Es valioso porque además te confía en algo, te vuelves un confidente. Sí, a veces me da hasta miedo porque de verdad que me enteraba de cosas en las sesiones que yo decía, oye, me lo estás contando a mí porque estamos en confianza, pero hay gente alrededor también. Y si de repente alguien escucha algo, ¿sabes? Puede que lo suelte y tú vayas a pensar que soy yo. Esas cosas a mí me generaban un poquito de ansiedad. Yo me acuerdo una vez que estaba haciendo unas fotos con un figurón de los culebrones que estaba trabajando en México y llegó al estudio en Caracas y estamos en plenas fotos y tal, y ella obviamente empezó a contar su experiencia haciendo telenovelas en México y hablándome quién le caía bien, quién le caía mal, quién era pesada, quién no era pesada, cómo era esto, cómo era lo otro. Y estaba una cámara de televisión grabando ¿te acuerdas de aquellas cosas que hacía, por ejemplo, Ayla Adrián de Boca en Boca, que iban a las sesiones de fotos y entonces hacían el tras cámaras las sesiones de fotos y tal? Y de repente me doy cuenta y le digo, cállate, porque están grabando. Y entonces eso fue para ella un baño de agua fría, ir donde el camarógrafo y decirle, ¿será que puedes borrar todo lo que hemos grabado? No me importa, yo me quedo más, lo hacemos de nuevo, pero nada de lo que he dicho aquí puede salir de aquí. Porque claro, había quedado grabado todo eso. Pero yo no llegaba como a decirle, cállate, que está, ¿sabes? Protegiéndola. Cállate, sí, protegiéndola porque cállate. Bueno, sí, sabes que nosotros tenemos un dicho en este medio que te aplica tanto para video como para foto, por supuesto, ¿no? Que la cámara no miente. No. ¿La cámara miente o no miente? No, nunca. No. Tú puedes creer que le mientes a la cámara y puedes de repente tratar de llevar una mentira a un nivel en el que tú misma te lo vas a creer. Pero a la cámara no se le miente.
Es imposible, es imposible. Esa cámara refleja siempre la verdad, siempre. Y yo tenía un concepto como muy claro de eso. Pero luego, una vez conversando con Joaquín Riviera, que para mí fue también como fundamental en mi formación, me acuerdo que Joaquín me lo decía, Iván, o sea, la cámara no miente. O sea, lo que sale delante, lo que está allí es lo que tú eres. Sí. Y si tú estás diciendo mentira, la gente se da cuenta. Por eso ¿Entiendes? esos fenómenos de cinematográficos, televisivos, esa gente que de repente en persona a lo mejor no dice tanto, pero en cuanto tienen una cámara enfrente son icónicos. Es decir, gente Bueno. que de verdad nació para esto. Es como que no. Cuando se enciende ese on o cuando, digamos, la cámara hace el disparo, de verdad que salen, es como un alter ego, ¿correcto? Sí, porque de paso, oye, es que hay gente que nace para esto. O sea, hay gente que nace para esto, hay gente que fluye de manera muy cómoda delante de una cámara de televisión. Y a veces es curioso que, por ejemplo, hablando del caso de los artistas, hay personas que delante de una cámara de video son maravillosos y ¿sabes? Se dan muy fáciles y tú ves que lo están disfrutando, pero cuando están delante de una cámara de fotografía, o sea, se descomponen. Es como que, oye, les da como el estrés de ¿qué tengo que hacer? Sudan y se ponen nerviosos y tal. Y le digo, pero ya, tranquilo, fluye, es un asunto. Pero es que es verdad eso que tú dices, hay gente que logra traspasar la cámara, porque también hay una verdad en ellos que hace que eso, ¿sabes?, le llegue al que está más allá. Y es parte del lenguaje. Es maravilloso. Es la vida una foto, pero consecuencia. ¿Qué tanto se ha contado de la historia de muchos a través de una foto? Oye, yo creo que la memoria colectiva que tenemos en la actualidad, que tenemos en la humanidad, gran parte de esa memoria colectiva está allí es gracias a la fotografía. En principio, digamos, hablando de la historia contemporánea, por ejemplo, que nos ha tocado vivir, ha sido la fotografía lo que nos ha permitido precisamente saber qué es la historia o cómo fue contada la historia, es la fotografía. Ahora hay otras cosas como los videos y todo aquello que te permiten como poder registrar y tener una mayor amplitud sobre algún hecho histórico, pero si me preguntas, por ejemplo, desde lo particular, para mí es muy difícil no ver la vida como una foto. O sea, y sobre todo lo que acabas de decir, no ver la vida como una fotografía en secuencia. Es increíble, a veces he estado en situaciones donde yo siento que tengo la cámara en el cerebro haciendo clic, 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 porque mi memoria fotográfica se alimenta de todo lo que ve. Tengo una memoria que tanto fotográfica como la memoria en sí, o sea, De datos, sí, es muy difícil que a mí se me olvide algo, yo me acuerdo de todo, yo me acuerdo cómo estaba vestida la gente el día que los conocí, qué dijimos, qué no se dijo, es un tema de eso. Entonces imagínate llevar eso al lenguaje fotográfico, a mí se me graba todo, o sea, yo eso no pierdo pisada con nada. Y justo en esa fotografía que dice que la historia, parte de la historia contemporánea sin duda ha estado contada a través de la foto. Y además hay una interpretación de esa foto, porque Claro. es como una pintura, ¿no? No todo el mundo verá lo mismo en esa Sí, foto, sí, ¿no? total. Que eso, ¿cómo mantenerlo en estos tiempos en donde lo digital, la tecnología, pues todo lo sustituye? La foto tradicional, esa foto que antes se revelaba o qué sé yo, ¿cómo mantener ese elemento clásico dentro de la fotografía? Oye, yo creo que, sabes que antes yo me taladraba el cerebro pensando precisamente en cómo el tema de los avances tecnológicos pudiera dar al traste con la fotografía clásica y eso a mí me generaba como mucho estrés también, ¿no? Porque a mí me ha tocado vivir las transiciones, todas las transiciones que se han dado en esta historia contemporánea dentro de este mundo de la imagen, ¿sabes? Del paso del televisor blanco y negro al color, de pasar, por ejemplo, del diseño de manera artesanal, manual, a una computadora, pasar de la fotografía analógica a la fotografía digital. Entonces siempre he estado, no sé si es porque obviamente generacionalmente he estado montado en esa ola que me ha tocado vivir todas las transiciones. Y últimamente he tenido que entender que el mundo avanza, que quizás ya la fotografía obviamente no es esa fotografía con el procedimiento clásico que conocíamos en sus inicios,
Pero lo que estamos haciendo actualmente es tan válido como eso, porque es el momento que nos tocó vivir. Y yo dije, bueno, ¿sabes qué? Lo voy a entender así, porque si no me voy a frustrar. Yo no voy a tratar de mantener en el tiempo una cosa Resistirte a cambios. a resistirme a los cambios, Claro. porque es absurdo, porque lo vas a sufrir. Y lo que he hecho es tratar de mantener, de rescatar cosas de esa fotografía de sus inicios que yo pueda añadir a mi discurso visual. Entonces, claro, ¿qué me gusta? Cuando yo veo de repente fotografías de Richard Avedon, de Irving Penn, ¿sabes? El manejo que hacían con las mujeres en el sentido de el glamour, la elegancia, la belleza. Eso está Eso es eterno. aquí y eso es eterno. Correcto. Y eso está aquí. Y creo que como es tan parte de mi ser, de mi formación, oye, lo que hago en la actualidad tiene esos elementos, ¿sabes? Trata de tener precisamente, ver una mujer elegante, ver una mujer que sea, ¿sabes? Que tú la veas glamorosa, así tenga una camisa blanca básica, pero que la esencia de ese personaje que estoy fotografiando sea una esencia elegante, que sea, yo siempre digo que es como, bueno, estilizarlo, ¿sabes? Como Ajá, claro. como tú te conoces de una manera, pero yo te veo de otra, y quizás cuando te veas fotografiado así, te vas a gustar. Y a mí eso me parece maravilloso. Es que a mí también me parece maravilloso. Ya para cerrar, Iván, que las conversaciones contigo siempre son, porque cualquiera diría, hablar con fotógrafos. Los fotógrafos solo lo que hacen es disparar una cámara. Oye. Mira tú qué maravilla y qué elocuencia que tienes y cómo haces que entender básicamente lo que una foto va más allá de un disparo de una luz, es la esencia, es meterse en la autoestima de la persona, es ayudarla a verse de distintas maneras, es contar historias, es permanecer, Total. es tener eternidad, no, es trascender en el tiempo. Yo estoy segura que estos libros que uno tiene, Manet, Rembrandt, que puedes tener de valioso escritorio de tu casa, van un día, todos vamos a querer un libro con todas las fotografías de Iván Dumont. Mira, sabes que eso es parte de un sueño, poder editar un libro propio. He podido participar en libros de otras personas a través de mis fotografías, como el que hicimos en París con Oscar Carballo, que le editaron un libro sobre su trabajo de moda, y muchas de las fotografías que están en ese libro son fotografías que he hecho para él en París. Y, oye, cuando yo voy a una de las tiendas de estos museos, porque de paso el libro está en las mejores tiendas de todos los mejores museos del mundo, los más grandes, los más importantes, y veo el libro allí y abro y digo, oye, está mi trabajo aquí, ¿no? O sea, es como parte de esas cosas que te llenan. Pero quizás en un futuro no muy lejano ya pueda editar un libro con mis fotografías y está en planes, está en planes. Lo que pasa es que, claro, a mí me gusta hacer las cosas bien. Entonces, lo planifico mucho porque, mira, por ejemplo, toda esa parte de retratos que yo hice en Venezuela con todos esos personajes de la historia contemporánea nuestra, yo no solamente hice fotos, también hice entrevistas. Entonces yo tengo las fotos de Celia Cruz, por ejemplo, pero tengo las entrevistas. Tengo las fotos de Sofía Inver, pero tengo la entrevista que le hice. Cuando fue Soto al estudio a hacerse unas fotos, también lo entrevisté. Entonces era poder tener la imagen y la voz del personaje. Documentarlo. Sí. Y que me contara, ¿sabes? Como que esas cosas, como por ejemplo, cuando le pregunté a Soto qué le inspiró a hacer El Penetrable, esta estructura escultórica, y entonces él me decía, y eso se me quedó grabado para toda la vida, que era cuando él creó El Penetrable, lo creó con la intención de que cuando la gente entrara a la estructura, entendiera que entre tú y yo no había un vacío, que habían cosas que nos comunicaban, habían cosas que nos unen. Entonces a veces los seres humanos pensamos que somos tan individuales y tan de tanta unidad que creemos que somos el centro de algo, pero resulta que realmente tiene sentido la vida cuando sabes que tu vida está conectada con la que tienes al lado y con la que está detrás de esa persona, que siempre hay algo que nos une. Y a veces yo pienso que son muchas más las cosas que nos unen a las que nos separan. Lo que pasa es que el mundo se empeña en verlo al revés, y por eso es que uno sufre tanto y hay tanta crisis y tanto desacuerdo y tantas cosas extrañas. Qué maravilla. Muchísimas gracias por tu tiempo, Iván, por tu esencia, por tu trabajo, por tu legado, por contar historias
y por permitirnos ver el mundo a través de tus ojos también y vernos a través de tus ojos. De verdad que hemos disfrutado de un arte maravilloso desde que Iván Dumont comenzó a dejar este sello y lo seguirá haciendo. Europa te reconoce, el mundo te reconoce y sé que serán muchos más años de esta maravilla, de esta inquietud, como dices tú, de esta cosa que no para en tu cabeza. Esta cosa creativa, mira, yo de verdad que soy feliz haciendo lo que hago. Yo no concibo la vida de otra manera que no sea creando y haciendo, sobre todo haciendo cosas bellas. Así Porque es. sí, yo creo que nací para este mundo de la belleza y aunque la belleza es subjetiva, pero creo que he podido como que crear mi propio sello, mi estética y mi discurso visual y está plasmado en cada una de las cosas que Así hago. es. Feliz de conversar contigo otra Igual, vez, mi Mariam. amor, qué lindo, Sabes aquí en que te tengo Madrid, un qué cariño sabroso. increíble y además la pasamos tan chévere cada vez que nos Es verdad, vemos. te admiro mucho. Pudiéramos estar 3 horas hablando. No, pero es que además la entrevista real, la más sabrosa es la que está afuera. Es verdad que nutre la, esto. la que hacemos antes Es de así. decir Y esta acción. es la foto. Así Esto es. es lo que va a quedar de esta conversación genuina que tuvimos Iván y yo. Muchísimas gracias, mi amor. No, Mucha a ti suerte. siempre, de verdad. Mil gracias. Y a ustedes, por supuesto, como siempre, por apoyar este programa. Recuerden activar las notificaciones para ver qué episodios vienen. Gracias por esos comentarios lindos que dejan y nos vemos a la próxima.